primitiva, vemos cómo la iglesia fue atacada desde afuera y fue atacada desde adentro. ¿Recuerdan la iglesia de Hechos? La iglesia de Hechos, un precioso tesoro. La iglesia de Hechos, una iglesia, mire, limpia, pura, así. En términos humanos, limpia, pura, íntegra. Esa era la iglesia de Hechos. Era una iglesia unida, era una iglesia que trabajaba junta, era una iglesia que caminaba junta. Y para entender ese concepto de unidad, déjenme contarles una pequeña ilustración. Se cuenta de dos jovencitos que estaban saliendo de su carrera de leyes. Estaban saliendo de su carrera de leyes y miren, al graduarse estaban muy emocionados porque esos dos jovencitos querían ser exitosos, así como habían sido exitosos en la carrera de leyes, querían ser muy exitosos poniendo un bufete de abogados, un bufete legal. Estaban pero muy emocionados. Y cómo no augurarles el éxito. ¿Por qué no augurarles el éxito si uno de ellos había sido el número 1 de su clase y el otro había sido el número 2 de su clase? Así que era el número 1 de su clase y el número 2 de su clase. Pero miren, durante toda la carrera, esos jovencitos se mantuvieron unidos, se mantuvieron caminando juntos, ayudándose, y por eso mismo ahí recibió su éxito, en estar unidos. Uno era el número 1 y otro era el número 2 de su clase. Admirable su amistad, admirable su unidad, admirable su éxito. Pero ¿sabe qué era lo más admirable todavía? Lo más admirable era que el número 1 era ciego y el número 2 era sin brazos. El número 1 era ciego y el número 2 era sin brazos. Así que recordándonos dónde se conocieron estos jovencitos, se conocieron el primer día de clases de su primer año de leyes, cuando el ciego iba a buscar su salón de clase en un segundo nivel. Viene el sin brazos y le digo, ¿te ayudo? Así fue como empezó la amistad con estos dos muchachos. El sin brazos guiando al ciego para llegar hasta su salón. Se cuenta que fue muy común durante esos, 5 o 6 años de leyes, fue muy común ver a los dos caminando juntos, con bonita amistad, en una escena como esta. El ciego cargando los libros del sin brazos y el sin brazos leyendo en voz alta los libros que el ciego no podía ver. Ahí residía su éxito. Ahí residía su éxito, en la unidad. Su éxito residía en la unidad. Miren, ¿ha escuchado aquel dicho que dice, divide y vencerás? ¿Ha escuchado ese dicho? Y algunos se lo atribuyen a Satanás. Y sí es cierto. El único que le gusta hacer divisiones es Satanás. Y sí es cierto. Divide y vencerás. La estrategia de Satanás es precisamente eso. Si aquí hay un grupo de, 50 personas, 5 para allá, 5 para allá, 10 por acá, y miren, si cada uno se aísla, entonces va a ser muy fácil para Satanás acabar con estos y acabar con aquellos. Los hombres, ¿a cuántos nos gusta la película Gladiador? A mí me gusta esa película Gladiador, no sé, mi esposa nunca se sienta conmigo a verla, no sé si las hermanas que están acá se sientan a ver, les gusta. Mire, tiene un gran mensaje. Se cuenta que los del Barcelona, hace como no sé cuántos años que ganaron los 6 o 7 títulos habidos y por haber del fútbol mundial europeo. Se cuenta que los del Barcelona, antes de ganar la liga allí en España, dice que para prepararlos mentalmente los pusieron a ver la película Gladiador. Pero miren, una escena me llama la atención cuando la estrella de la película, que es el gladiador, ¿verdad? Y los meten a los esclavos ahí en el Coliseo romano. ¿Recuerda que les dice? Si nos mantenemos unidos, vamos a vencer. Si no nos mantenemos unidos, no vamos a vencer. De hecho, los que se quedaron sueltos, los gladiadores que se quedaron sueltos allá y no se unieron al equipo, ¿qué pasó? Murieron destrozados. Aprovechemos nosotros en esta pequeña manada, somos una pequeña y preciosa manada. Aprovechemos nosotros desde el principio caminar unidos. Qué alegre por Flor, qué alegre por otras personas que van a seguir viniendo. Algunos domingos es cierto, algunos no pueden venir, pero eso no significa
que estén caminando solos. Esperamos que así es, ¿verdad? Algunas veces por enfermedad, algunas otras veces por viaje, algunas otras veces por trabajo, qué sé yo, no van a poder asistir alguna que otra vez al servicio. Pero miren, qué precioso esto cuando dicen, no pude ir, pero mi corazón está allá con mis hermanos en Cristo. Y nosotros, los que estamos acá, ¿acaso no es cierto que extrañamos a los demás? Sí que extrañamos a los demás. Eso es la unidad. Eso es la unidad. Si realmente echamos de menos a nosotros, eso significa que en nosotros hay unidad. Pero si simplemente no vino, uno menos, no pasa nada. No creo que haya una buena unidad ahí, mis hermanos. Como estos dos amigos de universidad, el ciego y el sin brazos. El ciego cargando los libros del sin brazos y el sin brazos leyendo en alta voz los libros que el ciego no podía leer. Miren, así se fueron durante sus tantos años de carrera de leyes, y ahora que estaban saliendo y que acababan de graduarse, ahora tenían la confianza de que se iban a proyectar al futuro y que les iba a ir muy bien. La iglesia de hecho se mantuvo bien unida, muy unida. La iglesia de hecho se mantuvo muy unida, pero eso no significa que no hayan habido intentos de dividirla. Mire qué está pasando en Hechos capítulo 6, busquen su Biblia, Hechos capítulo 6, versículos 1 en adelante, mientras usted lo encuentra. Hechos capítulo 6, versículos 1 en adelante, dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y miren qué pasaba entonces. El éxito estaba asegurado. ¿Qué crecía? Miren, antes que el número de los discípulos, ¿qué era lo que crecía? La palabra de Dios. Lo que debe crecer antes que la congregación, el número, ¿sabe qué es lo que debe crecer primero? La palabra de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo es que crece la palabra de Dios? Triste cuando uno va a congregaciones donde la gente no conoce la palabra de Dios. Ahora, es normal, es natural que la gente viene y se sienta, así como ustedes, a escuchar porque está aprendiendo palabra de Dios. El problema es cuando el que está predicando no sabe la palabra de Dios. El problema es que cuando los que están al frente no conocen la palabra de Dios. Pueden ser lo que 1 Timoteo capítulo 3 al final dice, pueden ser neófitos, muy nuevos. Eso sí es triste cuando la palabra de Dios no crece en una iglesia, en una congregación. ¿Sabe por dónde se van las iglesias, las congregaciones donde la palabra de Dios no crece? Se van por el entretenimiento, se van por la ayuda social, se van por viajes, se van por la pura comunión, la pura convivencia. Pero la palabra de Dios no está creciendo. Nosotros vamos a empezar convivencia. Hay que hacerlo más seguido, pero eso no va a ser lo más importante. Nosotros debemos hacer obra social e incluso estamos pensando en hacer campañas médicas y dentales de aquí y muchos más lugares. Pero eso no es lo más importante. Ayuda social no es lo más importante. El puro entretenimiento, viajar y salir juntos, tomarnos un cafecito juntos, es muy importante, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que la palabra del Señor crezca. ¿Y sabe qué va a pasar? Así es. ¿Y sabe qué va a pasar cuando la palabra del Señor crece? Busque otra vez, vaya otra vez al versículo número 1. ¿Se ha dado cuenta que hasta acá, en lo que vamos de Hechos, no ha aparecido esta palabra? ¿Qué palabra es? Versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de, ¿qué dice? Discípulos. Las iglesias, las congregaciones están llenas de gentes, pero carecen muchas veces de discípulos. El que una persona vaya a una iglesia no significa que sea un discípulo. ¿Cuáles
es una diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un asistente regular a una iglesia y un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno. Y llamémosle un alumno con honores. Si es un alumno de Fs para abajo, no es un discípulo. Un discípulo es un alumno como esos dos muchachos que estaban recién saliendo de leyes. Uno era el número 1 de su clase y el otro era el número 2 de su clase. Eran buenos, eran entendidos, eran aplicados y por lo tanto tenían augurado el éxito. Los discípulos no son simples asistentes a una congregación. Los discípulos no se conforman con simplemente ir y escuchar algo. Mire, los discípulos siempre están haciendo algo en la iglesia, poniendo su casa al servicio del Señor, poniendo sus vehículos al servicio del Señor, poniendo el dinero al servicio del Señor, poniendo sus dones, talentos y habilidades al servicio del Señor. Esos son los discípulos. Los discípulos son alumnos, son aprendices. Los discípulos son seguidores ¿de quién? De Jesucristo. Son seguidores de Jesucristo. Una cosa es ser asistente a una congregación, pero otra cosa es ser un discípulo. Incluso, mire, como asistente, la pregunta es: ¿cuántos de los asistentes realmente son hijos de Dios? ¿Son salvos? Miren, nosotros no podemos saberlo. Los líderes, los pastores, los que estamos al frente, los discípulos, muchas veces, en general, sobre todo al principio, no podemos saber quiénes son salvos, quiénes realmente son hijos de Dios. No podemos saberlo. ¿Sabe cuál es la única forma en que nosotros podemos salir de esa categoría de anónimos? Si sí lo soy o no lo soy. Demostrando que soy un discípulo. Allí en Jerusalén, mire, los apóstoles no estaban entreteniendo a la gente. Allí en Jerusalén, los apóstoles no simplemente le estaban dando a la gente lo que ellos querían. Allí en Jerusalén los apóstoles realmente estaban haciendo discípulos. Y hablando de iglesias, los buenos discípulos, los discípulos son los que hacen iglesias. ¿Sabe cuál es uno de los grandes peligros para nosotros los pastores o plantadores de iglesias, misioneros? Mire, uno de los grandes peligros es ir y plantar iglesias. Yo siempre lo he dicho. Si yo voy a plantar una iglesia y quiero gente así, a mí nada me cuesta ir y pagarle músicos profesionales y ponerlos acá. Musicón, luces y todo lo demás. Nada nos cuesta. Buscamos presupuesto, traemos músicos profesionales, les pagamos bien y mire, con un musicón de eso, así se nos llenan los recintos. ¿Es cierto? Nada nos cuesta ir y buscar ayudas sociales, ayudas en todos los sentidos y empezar a dar a la gente. Así nos llenamos de gente acá. ¿Recuerda cuál fue la tentación? Una de las tentaciones que Satanás le hizo a Jesucristo allá en el desierto. Haz que esta piedra se convierta en ¿qué dijo? En pan. Pero ¿sabe qué había en la mente de Satanás? Oye, hombre, Jesucristo, ¿por qué te vas a matar 3 años de tu vida? Él no sabía cuántos años. Pero ¿por qué te vas a matar años y años buscando gente para ser seguidores, para ser discípulos? Simplemente el montón de piedras que hay aquí en el desierto, conviértelas en pan, se las das a la gente y aquí vas a tener a la gente. Por eso le digo, plantar iglesias no cuesta, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Sabe qué es lo que sí cuesta? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Cuando hacemos discípulos, entonces las divisiones en general no se van a dar. He conocido iglesias que tienen 100 años, 150 años y la iglesia ahí sigue caminando. La iglesia ahí sigue caminando. Qué triste es cuando de una iglesia madre, las hijas, digámoslo así, no se van en armonía con la madre. Salen peleando, salen enojadas, conflictos de liderazgo. Mire, esa no es una iglesia saludable. ¿Sabe qué está pasando ahí? No hay discípulos. Los discípulos no se pelean. Los discípulos no tienen, recuerda, la predicación, la enseñanza de liderazgo que nos dio Hechos capítulo 5 al final, el domingo pasado. Los discípulos no tienen celo ministerial. Los discípulos son humildes. Los discípulos, aunque tienen un enorme liderazgo, mire, no están
armando enojos y pleitos, revoltijos dentro de las iglesias para ir y trocear a otros. Mire, los discípulos no hacen eso. Lo normal de una iglesia es eso. Mire, cuando la iglesia quizás llegó a 500, a 600 personas y ya no se puede atender a la congregación, qué sé yo, 5 o 10 ancianos no pueden atender a la congregación. Y lo normal es que esta iglesia, tal vez 600, 700, 800 personas, lo normal sería que entonces todo en armonía, todo en paz, los de la iglesia madre, los líderes, los discípulos líderes de la iglesia madre digan: hay 100 personas que están viniendo de tal sector de la ciudad, o tal sector del este de nuestra iglesia, donde tenemos el edificio. Lo normal sería, y ha pasado, yo lo he visto muy de cerca, preciosos modelos de crecimiento. Lo normal sería que esas 100 personas, la iglesia madre, los líderes de acá digan: les vamos a hacer un edificio, vamos a buscar un pastor para que se queden todos allá, y un día vamos a hacer una inauguración y les vamos a dar la salida, que se pongan a hacer discípulos también allá en tal lugar de la ciudad. Eso sería lo normal. Y así las iglesias ahora se van reproduciendo sin que hayan desavenencias, sin que hayan divisiones, sin que hayan pleitos dentro de las iglesias. Es muy triste cuando por cosa de nada, ahora estamos hablando de las razones, por ejemplo, celo ministerial entre los líderes, no se pueden llevar, no se tocan entre ellos. Es triste cuando de esa forma están ellos haciendo otras iglesias. Pero ¿sabe qué pasa allí? Lo que pasa allí es que están plantando iglesias, no están haciendo discípulos. Hacer discípulos lleva tiempo, hacer discípulos cuesta. Y nuestra oración por Iglesia Vida Mexicali es que aquí todos seamos discípulos, que nosotros seamos discípulos de Jesucristo. Un discípulo, perfil de un discípulo es salvo. Si usted le pregunta: si usted muriera, si tú murieras, ¿a dónde vas a ir? Por la gracia de Dios, yo voy a ir al cielo. Un buen discípulo es salvo. Un buen discípulo manifiesta frutos dignos de un arrepentimiento. Ese es un buen discípulo. Un buen discípulo es una persona que en general tiene un entendimiento de las Escrituras sano y ordenado. Un entendimiento de todas las Escrituras sano y ordenado. Ese es un buen discípulo. De modo que cuando vienen las falsas doctrinas, cuando vienen los falsos maestros, de modo que cuando sintoniza la radio, de modo que cuando está viendo la televisión, y ahora usted sabe que abundan las iglesias, abundan los predicadores en las radios y en las televisiones. Mire, un buen discípulo inmediatamente sabe detectar quién está bien, quién no está bien. Un discípulo inmediatamente sabe detectar: está bien, pero le faltan estas áreas. Y en lugar de hundirlo, va a orar por él, lo va a ayudar para que crezca. Pero también muy fácilmente puede detectar lo que es falso y lo que es genuino. Un buen discípulo, un discípulo no es engañable, no es engañado por los falsos maestros ni por las falsas doctrinas. Entonces, mis hermanos, ese es un discípulo. Perfil de un discípulo podría ser: es nacido de nuevo, es salvo. 2, es una persona que demuestra frutos de arrepentimiento en su vida, o sea, una vida cambiada y transformada, o por lo menos en transformación. 3, es una persona que tiene una mente, lo mismo, cambiada y transformada, renovada. ¿Qué significa eso? Renovada por la palabra de Dios. Y cuando decimos renovada, estamos pensando en Romanos capítulo 12, donde Pablo nos está diciendo: no se hagan al mundo, sino renueven su mente, transformen su vida, renovando su mente con la palabra de Dios. Ese es un buen discípulo. Así que miren, ¿sabe qué pasa cuando tenemos discípulos en la iglesia? Hay intentos de división, hay intentos de pleitos, hay intentos de muchas cosas en las iglesias, pero no va a prosperar. Mire qué pasó acá. Los apóstoles estaban haciendo un trabajo precioso allá en Jerusalén. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, pongan atención a eso, aún los discípulos, por muy maduros que sean, alguna vez van a tener algo en contra de alguien o de algo en la misma iglesia. O sea, de todas formas,
por muy discípulos que seamos, vamos a tener conflictos. Recuerda a Pablo y Bernabé, que tuvieron un enorme conflicto. ¿Quién era Pablo y Bernabé? Por Juan Marcos. Pablo no quería a Juan Marcos. Juan Marcos era un jovencito muy prometedor. Juan Marcos era un jovencito, mire, una promesa en el ministerio, pero llegó un momento donde Pablo dijo: no quiero a este muchacho acá. Así yo no quiero servir al Señor con este muchacho porque me está estorbando. Dice que tuvieron un enorme conflicto con el mentor, con el líder que estaba trabajando con Marcos en ese momento. Pero mire qué pasa. Al tiempo, dice que Pablo mismo fue el que mandó a llamar a Juan Marcos. Y recuerda que dijo Pablo ahí: porque ese muchachito me va a ser útil para el ministerio. Aunque seamos buenos discípulos, algunas veces nos va a costar un poquito ponernos de acuerdo. Pero vamos a ponernos de acuerdo. Y en último caso, si no nos ponemos de acuerdo en el sentido de que Dios nos está dirigiendo por acá y Dios está dirigiendo a otros por allá, en ningún momento va a haber algo el uno contra el otro. Va a haber amistad, va a haber hermandad, va a haber reciprocidad, va a haber oración unos con otros, unos por otros. Es lo que vemos en los discípulos. Miren, en aquellos días, cuando crecía la iglesia de Jerusalén, hubo, miren, aquí está la palabra de división: murmuración. Cuando hay murmuración, ¿qué es murmuración? Murmuración es: ya oíste, ya viste qué está haciendo tal hermano, ya viste dónde encontraste tal hermano, ya viste qué está diciendo tal hermano, tal hermana. Murmuración es hablar por detrás. Esa es la murmuración. Nadie está exento de la murmuración. El problema es cuando no le bajamos a la murmuración. Ese es el problema. Yo creo que a todos se nos ha ido la boca alguna vez. Pero cuando se nos va la boca alguna vez, ¿qué hacemos? Inmediatamente el Espíritu Santo nos abofetea. Ya estás hablando de más. Aquí mismo, ¿verdad? Si no, alguien más, esposa, esposo, hijos, hijas, nos dicen: estás hablando de más. ¿Y qué hacemos nosotros? Reconocemos: sí, es cierto, estoy diciendo cosas que no debo decir. Entonces, incluso si llegó a oídos de otra persona, de la persona que estamos hablando, nada nos cuesta levantar el teléfono: sí, es cierto, hablé de ti, perdóname, reconciliación. ¿Hay murmuraciones? Muchas veces sí las hay. Aquí, cuando creció la iglesia, dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Y cuál era el conflicto? Que las viudas de aquellos, los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Miren, aunque no era lo más importante darles de comer, a las viudas sí les daban de comer. En ese entonces, aquí en la iglesia de Jerusalén, no tenían el seguro social como lo tenemos nosotros. En ese entonces, ahí en Jerusalén, no tenían el montón de organizaciones que ayudaban a las viudas, a los pobres, a los inmigrantes, a todos ellos. No tenían. Y mire, incluso en el pueblo del Señor, una cosa es ayudar a los de afuera y otra cosa es ayudar a los de aquí adentro. Y no es discriminación y no es división, es simplemente el mandato divino. En cuanto dependa de ustedes, ayuden a todos. ¿Pero qué dice el escritor bíblico? Pero mayormente a los de la familia de la fe. Porque si no, podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Estamos ayudando a medio mundo allá afuera, estamos haciendo todo allá afuera, y mi hermano en Cristo. Aquí lo que estaba sucediendo era que las viudas, en la palabra de Dios, las viudas tienen un lugar muy especial. Sobre todo aquellas viudas, recuerda Pablo, después da los lineamientos y dice: si son viudas menores de tantos años, que se vuelvan a casar. Si son viudas que tienen hijos, ¿qué dice Pablo? Que los hijos las sostengan. Pablo es bien claro en ese sentido. Pero si no se pueden volver a casar, si no tienen hijos que sustenten a esas preciosas madres, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros, la iglesia? Hacernos presente. Si esas viudas no se pueden desenvolver por sí mismas en la sociedad, nosotros debemos hacerlo. Pero miren, aquí hubo un conflicto entre los griegos gentiles y los hebreos, los judíos. Los gentiles hebreos dijeron: nuestras viudas están siendo desatendidas. Lo peor del caso fue que cuando los apóstoles le pusieron la lupa al asunto, se dieron cuenta: sí, es cierto, hay cierta desatención a las viudas que proceden de un trasfondo
gentil griego. Mire qué hicieron los apóstoles. ¿A quienes convocaron? Dice, convocaron a toda la gente que era asistente a la iglesia. Convocaron a cualquier persona que pasaba por ahí, que estaba de visita, para preguntarles, oye, ¿qué podemos hacer con las viudas? Le preguntaron a gente que no tenía entendimiento, discernimiento, temple, que no demostraba frutos llenos de frutos dignos de arrepentimiento. No. Aquí la Biblia claramente dice, el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud. Otra vez menciona la palabra discípulos. Es precioso, es hermoso cuando la iglesia, toda en conjunto, se involucra en los asuntos de la iglesia para arreglar, darle solución a los asuntos de la iglesia. Y más precioso es cuando todos los discípulos nos sentamos y le buscamos solución a las cosas. Somos la solución, no somos el estorbo. Debemos ser solución, nunca debemos ser estorbo. Si yo en determinado momento me veo siendo estorbo en cierta reunión de discípulos, de repente es tiempo, mire, que se dé cuenta que es estorbo en la reunión de discípulos. Eso es buenísimo. ¿Sabe por qué es buenísimo? Porque entonces se da cuenta que no está hablando sabiamente en esos momentos. Mucho mejor es esperar. Mucho mejor es dejarle la responsabilidad a nosotros. Y por eso es, y aquí vemos ahorita lo que está pasando. Crece la iglesia. Y la iglesia estaba creciendo con discípulos. Vinieron problemas, hubo un intento de dividir la iglesia. Y la iglesia se iba a dividir precisamente por algo que sí estaba sucediendo. Necesitaba atención. ¿Qué hicieron los 12? Convocaron a la multitud, pero hace la aclaración otra vez, de los discípulos. ¿Ha escuchado usted la palabra membresía? No la membresía de Costco, no la membresía de ¿qué clubs? Aquí por Mexicali yo sé que hay unos clubs que tienen membresía. Usted puede entrar solamente con membresía. Bonito nombre, membresía. La Biblia habla también de membresía. Y la Biblia le da un sentido y le da un enfoque espiritual. ¿Cuándo nosotros llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo? Nosotros llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo cuando venimos al Señor. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Pasamos a formar parte de la familia de Dios. Ya soy miembro de la familia de Dios. Pero que sea miembro de la familia de Dios no significa que yo vaya a aportar ya para que la familia de Dios siga creciendo normalmente. Le pongo un ejemplo. ¿Qué padre y madre sabios, con buen discernimiento, le dicen a su hijito de 5 o 6 años, que me vas a trabajar y me vas a ayudar con el sustento de la casa? ¿Verdad que no tiene lógica eso? Fíjese que lo mismo sucede en la iglesia del Señor. Los nuevos en la congregación, no se espera que estén aportando para el crecimiento de la congregación. Si lo pueden hacer económicamente, muy bien. Con ideas, con sugerencias, muy bien. Pero muchas veces no tienen el discernimiento, el entendimiento adecuado de una congregación para ir y aportar soluciones en lugar de aportar estorbos. Es normal y no nos sintamos mal por eso. Yo he sido de parte de montones de congregaciones y no se me llamó. No me tomaron en cuenta, por algo será. Es que me voy a sentir mal por eso. No, al contrario, gracias a Dios, porque hay un grupo de hombres y mujeres, sobre todo hombres como ancianos, que están dirigiendo la congregación. Incluso he escuchado a mujeres que dicen que bueno, esos ancianos, esos pastores que tenemos son hombres de Dios. No son perfectos, pero son hombres de Dios y están dirigiendo a la congregación hasta la gloria de Dios. Miren, hasta un bien nos hace muchas veces cuando no nos llaman. Pero cuando uno ha crecido, cuando uno está creciendo como miembro de la familia de Dios, pasa de ser un salvo a ser un buen discípulo, maduro, y entonces es cuando suceden estos casos dentro de las iglesias. ¿Sabe qué sucede? De repente el pastor, los ancianos no le encuentran solución a una situación de la iglesia. Tal vez de terreno, tal vez de evangelismo, tal vez de conflicto entre familias. Mire, muchas veces los pastores y ancianos no le encuentran solución a ese problema.
¿Saben a quién usa el Señor muchas veces? A nadie que está en el liderazgo. Viene un hermano, viene una hermana desde allá y pide hablar con los líderes, los ancianos de la iglesia, y les dice: el Señor me está dirigiendo, me está guiando a que esta podría ser la solución que como iglesia estamos enfrentando. ¿Qué hace un buen liderazgo? Escuchar a esos discípulos maduros, entendidos, con discernimiento, que están preocupados por la iglesia del Señor. Aquí lo que pasó fue eso. Hubo un problema de viudas desatendidas. Sí había cierta realidad en medio de todo eso. ¿Qué hicieron los apóstoles? Entonces los apóstoles convocaron, dice, a la multitud de los discípulos y dijeron, y marcaron la raya bien puesta. Pusieron bien puesta la raya los apóstoles y dijeron: nuestro papel como apóstoles es predicar la palabra. Nuestro papel como apóstoles es orar por la congregación. Dentro de predicar va consejería, dentro de predicar va enseñanza bíblica, dentro de predicar va la visitación a las casas muchas veces para ir a explicarle la palabra a alguien. La predicación muchas veces es evangelizar en las calles. Miren, la predicación de la palabra es desde muchas formas. Pero la predicación de la palabra no va a ser efectiva si no hay oración. ¿Qué necesita un pastor, un anciano, para ser efectivo en la transmisión de la palabra de Dios? ¿Qué necesita? Oración. Más que ir a un seminario, sí lo necesita. Más que leer y leer 4 libros al mes, sí los necesita. Pero más que cualquier preparación oratórica, más que cualquier preparación homilética, ¿sabe qué necesita? Un buen líder del Señor, un buen siervo de Dios necesita la oración. Si no hay oración, no va a ser usado por el Señor. Simplemente va a ir y transmitir conocimiento, y va a suceder como aquel jovencito que un día era el día del, qué sé yo, del padre, algo así nos dijeron, era el día del padre, y en esa congregación muchos padres eran de 70, 80 para arriba. Así que dice que esa vez ese jovencito pastor de más o menos 20, 25 años hizo gala de su sabiduría bíblica, gala de sus libros, de sus comentarios. Así que miren, se aventó un sermón, pero mire, espectacular, con introducción, con transiciones, con punto número 1, con transición, punto número 2, conclusión, aplicaciones. Mire, cualquier maestro de seminario se hubiera quedado, mire, sorprendido por lo que aquel dijo. Y sí es cierto, era sorprendente lo que dijo. Pero después del servicio viene una ancianita y le dice: jovencito, usted habló todo de algo que no sabe. Usted no sabe de lo que está hablando. Yo tengo 90 años y de lo que usted habló, yo ya lo viví. Yo lo estoy viviendo. Usted está hablando de algo que usted no sabe. De ahí que los siervos deben ser probados. Y no solo probados si sacaron de C para arriba o de 60 para arriba. Probados también implica que deben ser sufridos. ¿Y qué significa sufridos? Sufridos muchas veces significa que no porque vayan a buscar el sufrimiento, simplemente los rigores del ministerio nos hacen sufrir. Pero rigores del ministerio, no sufrir por sufrir, porque me metí en problemas con la congregación por la nada. Muchas veces nos metemos en problemas con la gente por nada. Otra cosa es cuando sí entramos en ciertos problemas, porque hay una enorme batalla espiritual con los siervos de Dios. Hay integridad, hay verdad, hay los requisitos bíblicos bien puestos, hasta donde se puede. Está cuidándose hasta donde se puede, y aún así vienen los conflictos. Esos son los buenos líderes que escuchan a los discípulos. En una congregación, ¿cómo se resuelven los problemas? ¿Cómo resolvemos los problemas? Los discípulos, siervos líderes, entre todos le damos solución a los problemas. Mire qué hicieron ellos. Mire, los apóstoles, llenos de sabiduría y llenos de discernimiento, le dijeron a los discípulos: 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí el relato bíblico no habla la palabra anciano, no dice la palabra diácono necesariamente.
No sé si su Biblia dice elección de 7 diáconos, pero si usted lee del 1 al 7, usted nunca va a encontrar ahí la palabra diácono. 1, porque Hechos, recuerde que es el inicio de la iglesia, y Hechos está poniendo las bases de lo que la iglesia va a hacer. Ahorita, Hechos tiene una, voy a usar así la palabra, una belleza de liderazgo que se llama los apóstoles. Y con estos apóstoles, por eso es que esa iglesia era una iglesia potente, poderosa, espectacular, unida, era una iglesia hermosa. Siempre que hay un buen liderazgo, la iglesia va a caminar en general bien, no perfecta, pero en general bien. Aquí estaban los apóstoles, pero los apóstoles tarde o temprano iban a fallecer. Entonces ellos están poniendo las bases para lo que iba a ser el liderazgo que iba a venir después de que ellos se murieran. Mire, curiosamente, los apóstoles dice que cada vez que formaban discípulos y hacían iglesias, plantaban iglesias, dice que antes de salir de aquella iglesia, establecían ancianos. Y aquí le dejo 2 modelos de cómo vienen los líderes a la iglesia del Señor. Cómo reconocemos a los líderes dentro de la iglesia del Señor. Los 2 modelos son bíblicos. El primer modelo es que en este caso los apóstoles, ya no existen apóstoles, plantadores de iglesias, pastores, misioneros, van y empiezan a ser discípulos, a reunir una congregación. Llega un momento donde estos misioneros, pastores, plantadores de iglesia tienen toda la libertad para, así como hicieron los apóstoles, establecer líderes. Llámesele ancianos, tal vez si hay capacidad para ancianos. Hay hombres con discernimiento, perfecto, establecemos ancianos. ¿Qué se espera de los apóstoles? ¿Qué se espera de los misioneros, pastores, plantadores? Se espera que bajo la dirección de Dios, bajo mucha oración, bajo consulta con las personas adecuadas, digan, estos hermanos son las personas que Dios quiere que estén al frente de la congregación. Hay ese modelo. Hombres sabios nominando, diría yo, no son nominando. Fíjese que no es nominando. Eso sería un poco del mundo. Hombres sabios dirigidos por el Espíritu Santo, identificando dentro de los discípulos quiénes son los que van a estar al frente de la congregación. Ese es un modelo. El otro modelo, recuerde aquí, se están poniendo las bases para el liderazgo. El otro modelo es que los líderes, plantadores de iglesias, pastores, vayan y reúnan a los discípulos, recuerden los discípulos, y de entre todos los discípulos les digan, escojan ustedes. Así fue lo que les dijeron los apóstoles. Entonces, el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Le delegaron la responsabilidad a los discípulos? Sí. Sí le delegaron la responsabilidad a los discípulos. ¿Qué responsabilidad le delegaron a todos los discípulos, a la multitud de discípulos? Busquen entre ustedes. Y le dieron 3 requisitos. Fíjese que es común en las iglesias, que como aquel es mi cuñado, yo lo voy a nominar, y luego pasa por una elección. Y no, hombre, mire, después va la cuñada, van los sobrinos, van los tíos y todo. Ahí como que fuera eso político, para que aquel llegue a ser un diácono de la iglesia. Terribles modelos de trabajar en una iglesia. Y muchas veces no se dan cuenta si ese cuñado realmente reúne los requisitos bíblicos. Más triste es cuando, como es mi papá, toda la familia, a mi papá lo voy a apoyar, él tiene que llegar allá, él tiene que ser el anciano, tiene que ser el pastor. Así no funcionan las cosas en la iglesia del Señor. Otra cosa es cuando con entendimiento, con discernimiento, los discípulos, llámesele cuñados, tíos, sobrinos, hijos, dicen, y qué precioso es. Recuerde que quien anhela obispado, buena obra desea. No es malo anhelar, no es malo, pero es necesario que, aquí vemos 3 requisitos. 1 dice, varones de buen testimonio. 2, varones llenos del Espíritu Santo. Y 3, varones llenos de sabiduría. ¿Quiénes escogieron aquí a esos 7 varones? Los discípulos.
los discípulos. Yo les podría decir que quienes plantamos iglesias vamos de aquí para allá. Mire, si hemos hecho discípulos, llega un momento donde nos vamos y la iglesia va a continuar. ¿Sabe por qué? Porque esos discípulos son entendidos, tienen discernimiento, saben ponerse de acuerdo, van a llevar las cosas de Dios adelante, y esos discípulos, es increíble, no dejan caer la iglesia del Señor. Y esos discípulos saben recordar a aquel que les trajo la palabra. Aquellos discípulos saben reconocer a los líderes que Dios está poniendo al frente en su momento. Son discípulos que, miren, van entonces a cuidar de la iglesia del Señor. Se van a cuidar mutuamente, se van a cuidar unos a otros. ¿Cuáles son los requisitos? Miren, los discípulos los observan muy bien. Varones de buen testimonio. ¿Quiénes son los que deben estar al frente? ¿Qué deben observar los pastores, plantadores, los apóstoles en ese entonces? ¿Qué observaron en los que iban a ser líderes? ¿Qué deben observar los discípulos para las personas que deben resolver los asuntos de la iglesia, que deben estar al frente? Aquí vemos 3 requisitos. ¿Es de buen testimonio? ¿Qué dice la comunidad de ese hombre? Aunque no nos importa todo lo que diga la comunidad, porque de la comunidad, muchas veces la comunidad no es idónea para opinar de alguien. Pero sí, algunas veces de dentro de la comunidad encontramos hombres y mujeres idóneos que fácilmente llegan a decir: mire, como aquella familia, como ese hombre que está allá, si ese hombre va a aquella iglesia, yo también quiero ir a esa iglesia. Incluso muchas comunidades son beneficiadas por buenos hombres de Dios, líderes que tenemos dentro de la iglesia del Señor. Son apetecibles incluso en la sociedad. ¿Por qué? Porque son hombres ecuánimes, justos, con buen entendimiento y saben solucionar las cosas. Pero ¿dónde empiezan esos requisitos? Aquí dentro de la iglesia del Señor. De buen testimonio. ¿Qué dice la comunidad? Y más que eso, ¿qué dicen las personas idóneas de la comunidad? ¿Qué dice mi familia de mí? ¿Qué dice mi familia de mí? Mire, ahí se va reduciendo el cerco. Y cuando digo, ¿qué dice mi familia de mí? Otra vez, ahora sí, cuñados, tíos, que son discípulos, verdaderamente discípulos. Yo recuerdo, se los voy a confesar, yo recuerdo cuando una que otra hermana de la iglesia me estaban proponiendo varios para que yo fuera presidente diácono. Estaba bien jovencito, tenía como 18 años, 19 años. Yo recuerdo cuando una hermana me dijo: estás muy jovencito y no te voy a proponer, y no voy a votar por ti. Buena discípula, buena discípula. Me hizo crecer más, me hizo servir más, hasta el día de hoy yo la recuerdo. ¿Por qué? Porque con toda naturalidad me dijo: tienes que crecer más en las cosas de Dios antes de que te demos la confianza para estar al frente de los negocios del reino. Así es esto en las iglesias, mis hermanos. Este tipo de hombres que y mujeres que con toda honestidad, con toda claridad y con toda la gracia del mundo nos dicen: te falta. Hay que agradecerle, hay que agradecerle. Sobre todo si son discípulos, otra vez. Si viene de una persona que no es discípula, a veces nos pesa más, pero si viene de un hombre o una mujer que es buen discípulo, mire, esas palabras hay que tomarlas en cuenta. Buen testimonio. ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dice nuestra familia? ¿Por qué no decirlo? ¿Qué dice la iglesia del Señor? Sobre todo de dentro de la iglesia, los que son discípulos, ¿qué dice la iglesia del Señor? Pero también, ¿qué dicen los hijos? ¿Qué dicen los niños? ¿Verdad que a veces los niños son muy indiscretos? No es que digan la verdad siempre, son mentirosos. En general los niños han sido mentirosos. Eso es mentira lo que dice el mundo. Es que los niños y los borrachos dicen la verdad. Eso no es cierto. Los niños y los borrachos son bien mentirosos, pero de que son indiscretos, eso sí es cierto. Y miren, son indiscretos y van a decir: pero es que miren, hemos sabido de casos donde el esposo, que ha sido anciano, le pega todavía a la esposa. Hemos sabido de casos donde el esposo le pega a la esposa. ¿Vale la pena tener ese tipo de hombres al frente de la iglesia del Señor? No. La Biblia no recomienda a ese tipo de hombres al frente de la iglesia del Señor. El buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, lo primero que viene a nuestras mentes, yo diría también la suya, es Gálatas 5:22. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿De qué está hablando allí? Del carácter.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Para qué abundar en eso? Llenura del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me controla. En lugar de que yo me aproveche de las grandes bendiciones que tengo de Dios y entonces me salgo con las mías, el Espíritu Santo me controla, me limita, me restringe, sobre todo en mi yo, sobre todo en mi mundanalidad, sobre todo en mi carnalidad. Tengo que reconocer que todavía poseo la naturaleza pecaminosa y miren, puedo ser alguien en potencia que puede hacer destrozos en este mundo. Reconociendo eso, miren, el Espíritu Santo, nos sometemos al control del Espíritu Santo y en lo que podemos, dejamos que el Espíritu Santo nos controle. Mire, cuando recién venimos al Señor, de repente el Espíritu Santo nos controla un 10%. Ahí vemos hombres y mujeres que todavía salen de aquí. O a veces, mire, uno nos piden permiso. He estado, mire, graciosadas en las iglesias. Alguien por ahí en un servicio, pastor, me da permiso, me voy a fumar un tabaco allá afuera. Nada, se tiene el permiso, fúmese su tabaco allá afuera, no pasa nada. Y cuando termine, entra otra vez acá. Y miren, batalló con el tabaco, que era salvo, ya era hijo de Dios. Batalló con el tabaco, pero al cabo de 6 meses, 1 año, era un hombre limpio de tabaco. Otro de ellos, al principio le pregunté, oye, ¿y eres salvo? Yo soy salvo por la gracia de Dios. No se daba cuenta de la Escritura, fue entendiendo la Escritura. Al final, después de 5, 6, 7 años, viene y me dice, pastor, quiero pedirle perdón, porque el otro día yo le dije que sí era salvo, pero cuando me di cuenta de la Escritura, yo no era salvo. Realmente acabo de venir al Señor. Por lo mismo, se entiende que tengan vidas todavía bastante dominadas por el mundo. ¿Quién es salvo? ¿Quién no es salvo? El Señor lo sabe. Pero otra vez, los frutos dignos de arrepentimiento hablan de una persona salvada, transformada y cambiada. Pero entonces, mire, qué precioso es cuando al principio, sí es cierto, 10% lo controla el Señor, el Espíritu Santo, y 90% lo controlo yo. ¿Qué va pasando cada vez más mientras más vamos creciendo en el Señor? 80% lo controlo yo, 20% lo controla el Señor. Llega un momento donde el 90% lo controla el Señor y el 10% lo controlo yo. Esos son los discípulos. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos controla. Y si alguna vez perdimos el control, ¿qué pasa? Vamos y nos arrodillamos, Señor. Nos sentimos re mal. Pero miren qué precioso también es esto. En lugar de aislarnos, en lugar de alejarnos, continuamos con la familia. ¿Para qué estamos aquí como familia? Yo siempre digo esto. ¿Acaso no, aún en la familia, las mejores familias, acaso no es cierto? A veces papá pierde los cables y se molesta, se enoja, sobre todo si está hambriento o si está desvelado, ¿verdad que sí? O mamá de repente perdió los cables porque estaba muy agotada, muy cansada, perdió los cables y entonces estalló. ¿Pero qué hace inmediatamente? Viene, corrige, pide perdón a su familia y todo sigue en paz. Igual es en la iglesia del Señor. Es válido que perdamos los cables muchas veces, pero no justifica que vivamos así todo el tiempo. Es normal que seamos así al principio, pero vamos a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Llenura del Espíritu Santo. ¿Qué requisitos deberían llenar estos hombres que estaban al frente? 1, buen testimonio. 2, llenura del Espíritu Santo. Y 3, llenos de sabiduría, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Es muy similar, pero llenos de sabiduría. Mire, hay mucha gente allá en el mundo que es muy sabia, aporta soluciones muy sabias. No son hijos de Dios, pero son muy sabios. Tiene que ver con esa intuición, tiene que ver con esa prudencia, que muchas veces, aunque no son salvos, son muy sabios. Pero mire, imagínense esa combinación: nacidos de nuevo, habían salvos ya. 2, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué va a ser el resultado de todo eso? Sabios. La sabiduría también tiene que ver con el carácter. Yo reconozco y le pido al Señor que Él me dé sabiduría, mucha sabiduría. Recuerda, quiera Dios que usted y yo le pidamos al Señor así. Recuerda a Salomón, cuando Salomón llegó a ser el rey de Israel.
¿Qué le dijo Dios? Pídeme lo que quieras y lo que quieras te lo doy. Pudo haber pedido más riqueza, pudo haber pedido posición, títulos. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Nosotros necesitamos sabiduría para movernos con la familia, ¿verdad que sí? Necesitamos sabiduría para movernos en el trabajo. Nos sale todo tipo de gente. Necesitamos sabiduría para movernos con los vecinos, todo tipo de vecinos. Necesitamos sabiduría en nuestras relaciones conyugales, esposa-esposo, entre hermanos. Necesitamos sabiduría en nuestras relaciones académicas. Necesitamos mucha sabiduría. Esos hombres y mujeres sabios aquí en la iglesia del Señor nos bendicen muchísimo, nos edifican. Así que, mis hermanos, ¿cómo se resolvió este problema allá en la iglesia de Jerusalén? Sencillo. Los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: busquen a 7 hombres que reúnan estos requisitos. Una vez esos 7 hombres, miren, no dice la Biblia, y seguramente porque no lo dice, es porque seguramente no hubo ningún conflicto, nadie se sintió mal, a mí no me tomaron en cuenta. Nadie dijo: ¿y por qué Felipe no? Es que nadie podía hablar de Felipe, siendo el hombre que era, nadie podía hablar realmente de Felipe. No tenía cola que le pisara, y si la tenía, muy corta. Yo siempre digo, todos tenemos cola, solo que algunos la tenemos más larga que otros. Y en nuestro caminar cristiano, a esa cola el Señor la va troceando. El Señor la va troceando. No nos preocupemos, con cola estamos aquí en la iglesia del Señor, ¿verdad que sí? Así estamos creciendo todos, con esa colita. Por eso asistimos a la iglesia. ¿Por qué vamos a entender la palabra de Dios? Porque sabemos que necesitamos del cambio, de la transformación que solo Dios nos puede dar. Así que, mis hermanos, esos hombres unidos a los apóstoles, ¿sabe qué hicieron? Buscaron la unidad de esa preciosa iglesia. Asunto arreglado. La unidad se mantuvo, delegando, si Dios permite, aquí en Iglesias Vida Mexicali, en su momentito pronto, esperamos tener diáconos. Esperamos tener diáconos. Quiera Dios que los discípulos sepamos observar quiénes son esos hombres que van a dirigir, que nos van a cuidar, esos hombres que van a administrar los asuntos de Dios. Ya nos están diciendo, oremos porque Dios nos bendiga con esos hombres y mujeres. ¿Cuál es el objetivo? Mantenernos unidos. Si nos mantenemos unidos, cada uno en su lugar, ¿sabe qué va a pasar? Entonces la iglesia va a tener éxito, así como aquellos 2 amigos, el ciego cargando los libros del sin brazos, y el sin brazos leyendo en voz alta los libros del ciego. ¿Qué pasó? Animados a poner un bufete legal. ¿Por qué? Porque entonces ellos tenían confianza en sí mismos, obviamente, ¿verdad? ¿Nuestra confianza en dónde está? Nuestra confianza está en el Señor, sabiendo que Él está con nosotros. Pidamos por ese tipo de hombres y mujeres, que todos nosotros seamos esos discípulos, y esos discípulos que busquemos la unidad del cuerpo de Cristo, y cuando haya que delegar, entonces que digamos: vale la pena, ese hombre debe estar allí. Y por lo tanto, nuestras oraciones, nuestro apoyo, nuestro todo incondicional, de modo que la iglesia camine y siga caminando en unidad. Oremos. Padre Santo, gracias por lo que nos enseñas con esto.